Nos acompaña la doctora Jessica Clavijo, asesora de la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, doctora? Muy bien, Mirta, muchas gracias por la invitación. También felicitarlos porque estoy viendo que ya la cobertura del JNTV pues está llegando a más lugares del país, y con mucho gusto también el poder compartir con todos quienes nos están acompañando el día de hoy todas aquellas propuestas que traerá el Código Electoral actualizado, que dicho sea de paso tiene medidas que van orientadas no solamente para el elector de Lima, sino justamente también para el elector, para el candidato, para el personero, organizaciones políticas justamente del interior del país, que tienen también una problemática y unas características especiales en su desarrollo y en el posicionamiento que tienen justamente en la vida democrática de su circunscripción. Eso es lo más importante, poder acercar la información justamente al elector peruano. Vamos a hablar sobre el Código Electoral, por supuesto, no es la primera vez que lo vamos a hacer, pero es que hay una novedad, y es que el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en este momento trabajando en un Código Electoral actualizado. Ojo, ¿qué significa actualizado? ¿Qué temas están variando? ¿Qué experiencias se están recogiendo frente al documento que ya se había presentado hace un par de años, me parece, al Congreso de la República? Así es, Mirta, como bien lo dices, ya el Jurado Nacional de Elecciones tiene varios años promoviendo que haya una reforma integral, sistematizada de la normativa. Debemos tener presente de que hay algunas contradicciones, hay algunos vacíos, muchas cosas por mejorar en la normativa electoral, y es por eso importante recalcar que el documento del Jurado Nacional de Elecciones busca también actualizar sus propuestas, porque a la luz de las elecciones del año 2018, en el que tuvimos elecciones subnacionales y que además tuvimos un referéndum nacional, era evidente que había aspectos que mejorar. Sin ir muy lejos, hay elecciones complementarias próximamente, y el cronograma electoral de esas elecciones no se encuentra actualizado. Inmediatamente se hizo la convocatoria a esta jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones emitió justamente la normativa para reglamentar aspectos como el cierre del padrón, la inscripción de candidatos, porque recordemos que es un proceso que tiene un calendario mucho más breve y no está sintonizado con las normas que actualmente rigen los procesos electorales, en el cual el cronograma tiene 270 días. Entonces es necesario sistematizar en un código no solo las elecciones como presidenciales, regionales y municipales, sino también estas elecciones como son las complementarias. Y así como este tema que parece más bien técnico, hay algunos otros temas de fondo que también estamos analizando. Por ejemplo, experiencia de este referéndum nacional, en el cual en algún momento todos entrábamos incluso en la discusión de quién convoca, quién plantea las preguntas. ¿Vamos a tener personeros o no vamos a tener personeros? Exacto. Son aspectos que ahora en el código están planteándose justamente para tener cubiertos todas estas actividades, no solo de elección de autoridades, sino consultas populares que se plantean a los ciudadanos. Obviamente también teníamos que analizar cómo íbamos mejorando en relación, por ejemplo, a la participación de los jóvenes, de las comunidades indígenas, nativas, cómo va mejorando la participación política de la mujer, y era necesario reforzar también la figura del acoso político. Exacto, veíamos un informe justamente. Así es, y hace algunos días tuvimos también una actividad aquí en el Jurado Nacional de Elecciones, en la cual nos acompañó una representante del Parlamento boliviano contándonos pues las experiencias que ellos tienen mucho más adelantadas en cuanto a la legislación de acoso político. Y es por eso que también en el proyecto del Código Electoral se están planteando oportunidades de mejora, no solamente en el ámbito de la protección a las mujeres candidatas en campaña, sino también al interior de la organización política, planteando la figura, tratando de tipificarla adecuadamente, imponiendo sanciones, además creando un registro, porque veíamos estadísticas en las cuales entre el 20 y el 30% de candidatas manifiestan haber tenido algún tipo de acoso, pero no contamos en nuestro país con un registro que sincere estas cifras, y al no tener un registro no tenemos cómo dar oportunidades de mejora. Por supuesto, y también el trabajo de sensibilización, ¿no es cierto?, para que estas denuncias se materialicen, porque muchas de ellas incluso no se hacen. Así como se insiste en ciertos puntos en nuestro código electoral actualizado, se insiste también en la colaboración, ¿no es cierto? El Jurado Nacional de Elecciones ha hecho la exhortación para que cada vez se sumen más voces, ¿no?, las voces protagonistas finalmente, ¿no?, las organizaciones políticas, la academia, la sociedad civil, la ciudadanía en general,
puede Así colaborar? Sí, justamente tenemos un correo electrónico, es código electoral 2019@jne.gov.p. Ya se han recibido algunas propuestas. Hemos recibido también el valioso apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien nos ha hecho llegar algunas propuestas, porque claro, analizamos cómo se llevan los procesos electorales en el territorio nacional, pero es necesario también conocer que hay alrededor de 1 millón de peruanos en el extranjero que también van a las urnas cuando hay procesos nacionales y deben tener alternativas de mejora justamente en la instalación de las mesas de sufragio y ayudar también al personal consular que tenemos en las diferentes embajadas que hay a nivel mundial para que puedan desarrollar de mejor manera y de manera más adecuada su trabajo. Es por eso que hemos, como bien dices, tratado de escuchar propuestas, también en eventos que se han llevado adelante, y dos aspectos que también han sido muy importantes, Mirta, y es también el agradecer a los jurados electorales especiales que se constituyeron en las elecciones del año 2018, quienes al finalizar justamente su labor dejaron propuestas muy valiosas, por ejemplo, en temas como inscripción de candidatos, en hasta cuándo podíamos excluir a los candidatos. Tú recordarás que teníamos una fecha límite que era de 30 días antes, pero la norma no establece si es en primera o en segunda instancia. Un aspecto tan sensible que sea fundamental que muchas autoridades que fueron excluidas 30 días antes, al no tener una resolución firme, finalmente siguieran en carrera. Entonces, aspectos como esos, que son aportes de los jurados electorales especiales y que también fueron vistos en su oportunidad cuando venían en apelación en el Pleno, que se están recogiendo en este código actualizado, y también aportes que se recibieron de las diferentes unidades orgánicas, quienes en su trabajo del día a día pues nos han dado algunas iniciativas para poder nosotros plasmar y tener un documento que esperamos tenerlo en un mes, unos días más probablemente, ya siendo entregado al Congreso de la República, porque tenemos la confianza en que en este año que se van a dar un análisis integral de lo que será una reforma política, se tenga presente la reforma electoral y que podamos contar en nuestro país con un código electoral que creo que es el que urge justamente en nuestro sistema democrático. Vamos con eso que acaba de mencionar, doctor. Ha hablado usted sobre el momento de la reforma política, ¿no es cierto? Estamos todos los ciudadanos de este país esperando por esa reforma. Ya la comisión encabezada por el doctor Tuesta ha entregado el documento al Ejecutivo. El Ejecutivo lo va a remitir al Congreso. Bueno, el Congreso por su parte ha dicho que va a ser otro documento, ¿no? Esperemos no llenarnos de documentos y que finalmente se dé esta reforma. Esta reforma política va de la mano con planteamientos que tiene también o que tendría también el Código Electoral actualizado. Sí, yo creo que es innegable. Justamente haciendo una revisión de lo que es el planteamiento de la Comisión de Alto Nivel, hemos detectado más de una treintena de aspectos que coinciden justamente con las propuestas que tiene el Código Electoral del Jurado presentado en el año 2017. Aspectos como paridad y alternancia. Es un tema sensible en el cual también la comisión coincide en analizar oportunidades de mejora para la inscripción de organizaciones políticas. Ellos tienen un planteamiento, nosotros tenemos otro, también orientado a la flexibilización. De repente no hay una coincidencia integral. Claro, pero son varios sí, puntos, ¿no? Exacto, pero sí en el concepto de ir afinando algunos detalles. ¿Inscripción y cancelación? Inscripción y cancelación, por supuesto que sí. Por ejemplo, tener la posibilidad de una mejora en la democracia interna, en que los afiliados puedan participar y no tengamos también autoridades que finalmente son elegidas y no se encuentran afiliadas a su organización política, y después se pueden dar algunos problemas de fragmentación. Exacto, como que se dan estamos viendo con posterioridad. Las sanciones políticas a las organizaciones que no cumplen con las normas de financiamiento partidario, el poder llegar a una cancelación o suspensión de la inscripción, porque el tema del ingreso de dinero ilícito o de fuentes que no son conocidas en la política es un mal que debemos nosotros erradicar, y es importante tener los controles necesarios, ¿no? También en cuanto a financiamiento, por ejemplo, que es un tema muy sensible, ¿no es cierto? Cada vez que se habla de reforma electoral en general y política, ojo, porque van de la mano, ¿no es cierto? Siempre se dice que el financiamiento tiene que ser visto, y estamos ahorita como a la espera también de la tipificación del delito.
Así es, bueno, y hay una reforma constitucional que no solamente prevea que habrán sanciones administrativas, sino también estas sanciones de tipo penal, ¿no? Corresponderá seguramente, porque veo que hay un planteamiento en la propuesta de la Comisión de Alto Nivel sobre una tipificación de delito, que entiendo que los expertos en el ámbito penal podrán identificar cuál es la mejor alternativa en nuestro sistema, pero a nivel administrativo o político nosotros reafirmamos la posición en relación a que haya una sanción política llevada hacia la cancelación o suspensión de la inscripción de una organización política si no cumple con las normas del financiamiento partidario. Hemos avanzado ya en la normativa actual, tenemos la prohibición de no recibir aportes anónimos, de que no haya aportes de personas jurídicas, porque teníamos justamente esta premisa de que las empresas parece que no aportan, sino más bien invierten en la política, y ese no sería el ideal. Bueno, justamente hay algunos planteamientos que se han orientado a fortalecer las organizaciones. Hay otro aspecto en el que también coincidimos, y es en el de también ponerle atención a los movimientos regionales, en relación a que puedan haber alianzas entre movimientos, momentos en los cuales, más allá de participar conjuntamente en un proceso electoral, puedan llegar a ser partidos políticos, que si se juntan una cantidad determinada de movimientos regionales, que estableceremos las cifras exactas en el proyecto del Código Electoral, estas cifras, si cumplan con los requisitos establecidos, puedan elevar el ámbito de su participación, no solo al ámbito regional, sino nacional, convirtiéndose de movimientos regionales a partidos nacionales, ¿no? Entonces, hay muchas coincidencias, como tú bien dices, esperemos no llegar al punto en el que tengamos muchos documentos, y si es así, que todos estos documentos podamos rescatar los puntos en los cuales hay consensos y podamos llegar... Y avanzar a partir de ello, ¿no? Así es, avanzar a partir de ello y llegar rápidamente a tener un documento que sí, más bien, recalco, tenga planteamientos integrales, porque no lograríamos nada dando parches a algunas figuras o instituciones del derecho electoral si no hay una reforma integral. Bueno, y a eso tenemos que apuntar, ¿no es cierto? Porque las propuestas de la Comisión de Alto Nivel, hay que decir, son proyectos de ley, modificaciones de normas, pero no se habla de una propuesta integral, tampoco de un código electoral como el que pretende presentar el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, en el que abarcamos temas como, por ejemplo, la etapa preelectoral, la campaña en sí mismo, la vida partidaria, y también aspectos como vacancias y suspensiones, que es lo que viene después de la juramentación, cuando ya finalmente tenemos nuestras autoridades elegidas, están proclamadas, tienen sus credenciales, asumen y empieza pues nuevamente esa atención a cómo es que se llevan adelante las gestiones. Y es por eso que vacancias y suspensiones también es un tema en el cual estamos planteando mejoras, porque sabemos que Contraloría General de la República impone sanciones. Esas sanciones estamos analizándolas para incorporarlas justamente como una causal de vacancia o suspensión. Así como han habido avances, ¿no es cierto?, luego de presentado el proyecto del Código Electoral en lo que tiene que ver con la normativa electoral, han habido también retrocesos, ¿no? Recordemos modificaciones que se han hecho en el 2017, a inicios del 2018, por poner algún ejemplo, ¿no?, el reporte de gastos durante campaña. Se va a insistir también en ciertos aspectos que fueron modificados, que no debieron ser modificados. Sí, por ejemplo, en este aspecto sensible, que haya reportes durante la campaña, que haya una responsabilidad de la organización política frente a los gastos de campaña, porque ahora tenemos más bien una figura que se ha introducido en la cual el candidato o un responsable de campaña es el que presenta la información a la OMPE. Y además tenemos esta otra figura en la cual el tiempo que tenía la OMPE para realizar este trabajo ha sido reducido drásticamente. Entonces, yo creo que esto tendría que verse en conjunto y analizar quién tiene la responsabilidad de presentar esta información, que es el tesorero de la organización política, que los candidatos no pueden recibir de manera individual los aportes sin conocimiento del tesorero de la organización, como era la figura que estaba establecida ya en la Ley de Organizaciones Políticas, y ampliar el plazo para que la OMPE pueda revisar esta documentación, porque en elecciones generales es a nivel de partidos políticos, pero en elecciones regionales y municipales, con alrededor de 200 movimientos regionales participando, es necesario sincerar los plazos para hacer esta verificación. ¿Cuánta voluntad se necesita por parte del legislativo para que en la práctica podamos tener un código electoral?
Bueno, en definitiva hay que lograr consensos, pero yo creo que es un buen punto de inicio tener presente que nos encontramos hacia las elecciones del Bicentenario, que tenemos ya una norma vigente que establece que no puede haber modificaciones un año antes de las elecciones y que realmente este año, con los documentos que se presenten, con la oportunidad de debate que pueda haber en el Congreso de la República, avancemos hacia lograr un código electoral, que puede ser perfectible, pero ya el lograr tener un documento que sistematice la normativa electoral es un avance y poder identificar temas sensibles como financiamiento partidario, democracia interna, fortalecimiento de partidos políticos y también que la justicia electoral se fortalezca. Nosotros apostamos también por contar con jurados electorales descentralizados permanentes porque es necesario también profesionalizar lo que es la justicia electoral. Por supuesto. Finalmente, doctora, ¿es aún pertinente hacer una invitación para que puedan sumarse organizaciones políticas, la academia, como dijimos, la sociedad civil, con sus aportes sí, a lo que va a ser el código? Por supuesto que sí, todavía estamos en esta semana recibiendo aportes porque ya nos encontramos próximos a todo el planteamiento, presentarlo al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque este documento técnico es elevado a la alta dirección, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual lo evalúa, debate y además lo aprueba para finalmente presentarlo al Congreso de la República. En ese sentido, el correo electrónico códigoelectoral2019@jn.gov.p está llano para poder recibir todos sus aportes o presentarlos a la sede del Jurado Nacional de Elecciones esta semana para poder consolidar las propuestas y bueno, también alcanzar de manera pronta, en el plazo más breve, este documento al Congreso de la República para poder contribuir justamente al debate de lo que serán las reformas electorales. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Hemos conversado con la doctora Jessica Clavijo.